Uno de los debates de filosofía política más importantes del tercer tercio del siglo XX fue el debate entre John Rawls y Robert Nozick. John Rawls, al que podríamos clasificar como socialdemócrata o incluso como socioliberal, fue el autor del célebre libro Una teoría de la justicia. Y Robert Nozick, que podríamos incluir dentro de lo que llamaríamos liberalismo o libertarianismo, fue el autor de un libro que en parte replica a una teoría de la justicia de Rawls titulado Anarquía, Estado y Utopía. La tesis fundamental de Rawls en una teoría de la justicia es que las instituciones sociales son justas cuando están gobernadas por dos principios: el principio de libertad y el principio de igualdad. El principio de libertad se refiere a la protección, al respeto que debe otorgar el Estado a las libertades personales, no económicas básicas. Es decir, John Rawls creía que el Estado sí debía proteger absolutamente la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de culto, pero no así las libertades económicas. Las libertades económicas no formaban parte del núcleo de derechos fundamentales de un individuo, de un ciudadano, de una persona. Y por eso, aunque John Rawls atribuía al principio de igualdad una importancia subordinada al principio de libertad, es decir, solo se podía buscar la igualdad respetando estrictamente la libertad personal, como las libertades económicas no entraban dentro del principio de libertad, ese principio de igualdad que ahora expondremos sí permitía atacar la libertad económica de las personas. ¿Y qué implicaba para Rawls el principio de igualdad? Bueno, esencialmente dos cosas. En primer lugar, que existiera una cierta imparcialidad a la hora de acceder a los espacios públicos. Y en segundo lugar, lo que se ha venido a conocer como el principio de diferencia, que las desigualdades económicas solo son admisibles, solo son tolerables por el Estado, en tanto en cuanto esas desigualdades redunden en el bienestar de los más desfavorecidos. Dicho de otra manera, si por reducir las desigualdades económicas los más pobres salen perjudicados, y hay escenarios en los que evidentemente puede ser así, por ejemplo, estableciendo un régimen socialista absolutamente igualitario, todos seríamos mucho más pobres, incluyendo los más necesitados. Y por tanto, ahí lo que dice Rawls es, si la desigualdad contribuye al crecimiento económico y ese crecimiento económico es inclusivo y termina redundando en los más desfavorecidos, entonces esas desigualdades son admisibles, son justas. Ahora, si una desigualdad no redunda en absoluto en beneficio de los más desfavorecidos, entonces el Estado tiene plena legitimidad para combatir esa desigualdad, para perseguir esa desigualdad, para redistribuir la renta, para regular la economía y evitar que esa desigualdad exista. En definitiva, como decimos, Rawls es un socialdemócrata o como mucho socioliberal de manual. Libertades personales no económicas sí, son absolutamente prioritarias, el Estado no las puede atacar, las libertades económicas, en cambio, son libertades de segunda que quedan subordinadas a la lucha de la desigualdad. Si para luchar contra la desigualdad que no genera beneficios para los más desfavorecidos, hemos de atacar el derecho de propiedad privada sobre los medios de producción o hemos de atacar la libertad contractual, el Estado, para Rawls, está plenamente legitimado a hacerlo. Pero, como hemos dicho, Robert Nozick, en Anarquía, Estado y Utopía, articuló una réplica, a mi juicio muy convincente, a los argumentos de Rawls. Básicamente, lo que decía Nozick es que la visión de la justicia de Rawls era una visión de resultados finales. En cambio, la visión de la justicia de Nozick y la visión de la justicia liberal es una visión puramente procedimental. ¿Cuál es la diferencia entre ambas concepciones de justicia? ¿Cuál es la diferencia entre una concepción de justicia basada en resultados finales y una concepción de justicia basada en el procedimiento? Bueno, para Nozick, si una situación social, si un estado de la sociedad era el resultado, todo él, de la acumulación de acciones humanas que individualmente podíamos tildar como justas, es decir, si era el resultado del ejercicio de la libertad individual de muchas personas, esa situación final de la sociedad era una situación justa. Si nadie ha vulnerado los derechos de nadie, si todo el mundo ha perseguido su proyecto de vida respetando los proyectos de vida de otras personas, la situación final de la sociedad es justa porque no ha habido injusticias de por medio. En cambio, para Rawls lo que cuenta es el resultado final. Si el resultado final de las acciones de los individuos no se ajusta a su concepción de cómo debería ser la sociedad,
por ejemplo, si hay mucha más desigualdad de la que a Rawls le gusta, entonces, aunque esa desigualdad haya sido el resultado acumulativo de acciones, de millones de acciones descentralizadas, cada una de ellas libre, justa, legítima, ese resultado final de la sociedad será un resultado final para Rawls injusto que podrá y deberá ser rectificado por el intervencionismo estatal. Es verdad que rectificado con ciertos límites, porque Rawls no apoyaría violar el principio de libertad, las libertades personales no económicas más básicas del ser humano, pero todas las otras libertades económicas, Rawls sí cree que se pueden violar si, insisto, el resultado final del proceso social, de la interacción social entre las personas, no se ajusta a lo que él considera justo o injusto. Podemos ilustrar la aplicación y las consecuencias de ambas concepciones de justicia en el caso, por ejemplo, de la justicia penal. Para la concepción de justicia de Rawls, basada en resultados finales, aunque lo que voy a decir a continuación no es algo que Rawls haya escrito, sino que es algo que creo que se deriva de su concepción de justicia, para la concepción de justicia de Rawls basada en resultados finales, si diversos procedimientos penales dan como resultado un determinado perfil de condenados que no se ajusta al perfil de condenados que Rawls considera justo o equitativo, por ejemplo, que hay muchas más mujeres condenadas que hombres o muchos más hombres condenados que mujeres, es decir, que hay desigualdad, por ejemplo, en el perfil sexual de los condenados por la justicia penal, entonces, aunque se haya respetado en cada juicio escrupulosamente el procedimiento penal para determinar si cada persona individualmente considerada es culpable o es inocente, como el resultado final, insisto, no es el que a Rawls le gustaría, según su concepción de justicia basada en resultados finales, el Estado estaría legitimado a rectificar este resultado. Como digo, Rawls no defendería eso porque eso supondría una violación de las libertades personales no económicas más básicas del ser humano, pero en el ámbito económico es el equivalente. Es decir, que si el resultado final no se ajusta a lo que le gusta a Rawls, podemos rectificar, por ejemplo, en este caso, el perfil de los condenados penales hasta alcanzar la paridad de condenados, aunque eso suponga vulnerar el procedimiento, aunque eso suponga que, aunque un procedimiento diga que una persona es inocente, si necesitamos que esa persona sea culpable, hay que declararla culpable para alcanzar el patrón deseados en cuanto al perfil de condenados en procedimientos penales. En cambio, para Nozick lo que cuenta es si el procedimiento se ha respetado o no se ha respetado. Si un procedimiento penal garantista que pretende dilucidar la culpabilidad de un procesado más allá de toda duda razonable, si ese procedimiento ha sido suficientemente garantista y ese procedimiento dictamina que es culpable, pues entonces esa persona será culpable. Y si en cambio dictamina que es inocente, o porque no se ha podido probar la culpabilidad, entonces será inocente, con independencia de cuál sea la distribución final, por ejemplo por sexo, de condenados penales. Eso es irrelevante. Lo que cuenta es si cada procedimiento penal individualmente considerado ha respetado las garantías básicas, las garantías procedimentales básicas, los derechos fundamentales de la persona para dilucidar, para esclarecer su culpabilidad o inocencia. Lo que cuenta no es el resultado final, si hay más hombres o más mujeres condenados. Lo que cuenta es si se ha respetado el derecho, el procedimiento de cada ser humano individualmente considerado. Y por tanto, aunque el perfil de los condenados finales sea 90% hombres, 10% mujeres, y eso nos parezca muy desigualitario o como queramos llamarlo, eso no habilitaría al Estado a rectificar ese resultado porque es el resultado de un procedimiento justo. Pues en el ámbito económico, 3/4 de lo mismo. Si una determinada distribución de la renta o de la riqueza es el resultado de acciones individuales que son en sí mismas justas, es decir, donde cada uno hace disposición de su propiedad privada, donde cada uno disfruta de autonomía de la voluntad para suscribir los contratos que considere oportuno suscribir, si se respetan los derechos fundamentales, incluyendo el de propiedad y el de autonomía contractual de las personas, el resultado final económico, la distribución de recursos en sociedad, no debería ser objeto de redistribución coactiva por parte del Estado. Ese era el argumento de Nozick frente a la tesis de Rawls. Y en concreto, Nozick pretendía demostrar cómo la tesis de Rawls era autocontradictoria, cómo la tesis de Rawls en realidad llevaba en última instancia a conculcar las libertades fundamentales de las personas, utilizando un ejemplo
que se hizo muy conocido en los círculos de filosofía política de la época, el ejemplo de Wilt Chamberlain. ¿Quién era Wilt Chamberlain? Pues Wilt Chamberlain era un famoso jugador de la NBA de la década de los 60. Un jugador que en su momento ganó un pastizal de dinero justamente por ser uno de los mejores jugadores de la NBA del momento. Y Nozick se preguntaba lo siguiente: si este señor ha amasado su fortuna porque millones de espectadores le han querido dar en cada partido que jugaba unos pocos céntimos de dólar para disfrutar viéndole cómo juega y por tanto acumulando partido tras partido los céntimos de dólar, la parte proporcional de la entrada a un partido de la NBA que termina yendo al salario de Wilt Chamberlain, si acumulando céntimos de dólar de millones de personas partido tras partido, esta persona adquiere una enorme fortuna final, ¿por qué el gobierno luego se ha de quedar con parte de esa fortuna final? ¿Por qué el gobierno ha de conculcar lo que no es más que el resultado de las acciones voluntarias de millones de personas? Porque son millones de personas las que han vuelto millonario, las que volvieron millonario a Wilt Chamberlain, transfiriéndole voluntariamente la propiedad que ellos mismos habían adquirido de manera pacífica y de manera igualmente voluntaria. Y si todas las transferencias de propiedad son voluntarias y son legítimas, la transferencia final y el resultado final de esa transferencia también lo será. Fijémonos que si, por ejemplo, el Estado le quitara la mitad de lo que tiene a Wilt Chamberlain, en realidad lo que estaría haciendo el Estado es prohibir, impedir que millones de personas voluntariamente, ejerciendo su libertad, le transfirieran parte de su renta, parte de su patrimonio a Wilt Chamberlain. Es decir, estaría impidiendo la libre interacción entre las personas. Un espectador le quiere dar dinero y el gobierno lo estaría prohibiendo. Y por tanto estaría atentando contra una de las libertades más fundamentales de ese espectador y de otros espectadores, que es: te quiero dar esto específicamente a ti. Me has hecho feliz viendo tu partido, viendo muchos partidos, y quiero que esto lo tengas tú. En la medida en que el gobierno se queda con eso, impide que millones de espectadores ejerzan su libertad de transferirle esos céntimos de dólar, individualmente considerados, a Wilt Chamberlain. Pero es que además, decía Nozick, esto no termina nunca, porque imaginemos que Wilt Chamberlain gana una fortuna y el gobierno le quita la mitad o 3/4 de la misma y la redistribuye. Pero si Wilt Chamberlain sigue jugando y sigue acumulando una fortuna, el gobierno tendrá que volvérsela a quitar más adelante porque, claro, si acumula una fortuna se volverá a incrementar la desigualdad y esa desigualdad social no encajará en el patrón de resultado final óptimo que tiene Rawls en la cabeza al definir qué es justicia. Y por consiguiente, esa concepción de la justicia basada en resultados finales necesita de una intervención continuada del Estado, no ya en la economía, sino en la vida de las personas. El Estado tiene que estar continuamente interfiriendo en quién se puede relacionar con quién, en quién puede darle qué a quién otro, porque si no lo hace, las desigualdades volverán a aumentar o, en todo caso, el resultado final de la sociedad se terminará desviando de aquel que el Estado considera que es justo, porque tiene una concepción finalista de resultado final de qué es la justicia, no una visión procedimental de todo lo que se haga respetando las libertades de las personas es justo y por tanto me despreocupo de cuál es el resultado final de acciones que son justas y voluntarias en sí mismas. Por expresarlo con las palabras que utilizaba Nozick en Anarquía, Estado y Utopía, Nozick decía lo siguiente: el punto general que queremos ilustrar con el ejemplo de Wilt Chamberlain es que ningún principio de justicia basado en resultados finales puede lograrse de manera continuada sin interferir de manera igualmente continuada sobre la vida de las personas. Cualquiera que sea el patrón distributivo calificado como justo, será transformado en un patrón distributivo injusto en la medida en que la gente decida actuar intercambiando bienes y servicios con otra gente o donándoles esos bienes a otras personas. Para mantener un patrón distributivo inalterado, es necesario intervenir continuamente para impedirle a la gente que transfiera los recursos a quien desee hacerlo o intervenir periódicamente para arrebatarles los recursos a aquellos que los habían recibido por alguna razón de parte de otras personas. Es decir, que no es que el Estado se limite a
sentar las bases iniciales de las reglas de juego para que todos en un principio partamos con igualdad de oportunidades y a partir de ahí nos deje actuar en libertad. No, es que esa visión de la justicia basada en resultados finales necesita de estar modificando continuamente cuáles son los resultados finales que ocurren en sociedad. Sería como si estuviésemos rectificando continuamente quién gana o quién pierde un partido de fútbol porque no nos gusta que un determinado equipo gane muchas más veces que otro. Lo que tendría que hacer el Estado, en cambio, es sentar las reglas de juego y dentro de esas reglas de juego, justas, igualitarias, para todos, permitir que florezcan los proyectos individuales de vida sin pisotear ninguno de ellos y sin impedir, por tanto, que la gente se interrelacione entre ellos como considere oportuno. La mayoría de la sociedad es muy probable que no lea ni a Rawls ni a Nozick, porque simplemente tiene otras cosas mejores que hacer que leer a filósofos políticos del siglo pasado, pero aún así, en muchas ocasiones no es necesario que las personas lean a filósofos políticos para terminar desarrollando una intuición moral sobre si determinados comportamientos, si determinadas acciones son justas o son injustas. Y en este sentido, de la misma manera que Nozick puso a Bill Chamberlain como ejemplo de cómo la concepción de la justicia de Rawls, la concepción de la justicia socialdemócrata, necesita estar metiéndose continuamente en la vida de las personas, porque si hay alguien que acumula algo más de riqueza que otros, aunque la acumulen como resultado de la interacción voluntaria entre las personas, esa riqueza deberá ser rectificada por el Estado. Pues bien, de la misma manera que Nozick puso a Bill Chamberlain de ejemplo de por qué esto está mal, de por qué esto atenta contra la libertad de cada persona, del que dona y del que recibe, del que compra y del que vende, hoy podríamos perfectamente poner al Rubius o a cualquier otro youtuber que se haya marchado a Andorra como ejemplo de la perversa concepción de la justicia socialdemócrata, de la perversa concepción de la justicia de Rawls, porque estos ciudadanos han amasado su fortuna de la misma forma que lo hizo Bill Chamberlain. Cuando Nozick escogió a Bill Chamberlain, perfectamente podría haber escogido hoy a los youtubers. Su renta, sus ingresos, proceden de las donaciones voluntarias, directa o indirectamente, cuando ven anuncios o cuando les donan directamente dinero, de millones de ciudadanos. ¿Por qué el Estado ha de rectificar esto? ¿Por qué la concepción de la justicia de Rawls implica que si un ciudadano le quiere dar su dinero al Rubius, el Estado se siente legitimado para arrebatárselo? Esta fuga de youtubers, este exilio fiscal, en definitiva, lo que está poniendo de manifiesto es que estos ciudadanos, que son ciudadanos de pleno derecho, o deberían serlo, no se sienten libres, no se sienten respetados en su país. Y para sentirse más libres, para sentirse más respetados, tienen que marcharse de su país y buscar refugio en otras jurisdicciones. Y cuando una persona está dispuesta a exiliarse de donde vive porque considera que sus derechos más nucleares no están siendo respetados, entonces esa sociedad se tendría que pensar dos veces qué tipo de justicia está estableciendo para regular la convivencia dentro de esa sociedad. Y aunque la mayoría de la población no termine leyendo ni a Rawls ni a Nozick, es de agradecer que los youtubers estén dando, en contra de lo que se nos está diciendo ahora mismo, un excelente ejemplo. Un ejemplo de personas libres e independientes del poder político que deciden vivir su vida votando con los pies. Un ejemplo de por qué la concepción de la justicia basada en resultados finales requiere de una continuada intervención, de una continuada interferencia del Estado, intervención coactiva del Estado sobre la vida de las personas. Y un ejemplo, en definitiva, de por qué la concepción liberal de la justicia, la concepción de la justicia como un procedimiento en el que se establecen restricciones a lo que una persona puede hacer a otra persona, pero que en tanto se respeten esas restricciones, se posibilita que cualquier individuo actúe como considere oportuno. ¿Por qué esa concepción de la justicia liberal, la concepción de la justicia de Nozick, es la concepción correcta, la concepción que posibilita la coexistencia pacífica dentro de la sociedad, la concepción que posibilita la cooperación voluntaria dentro de la sociedad, la concepción, en definitiva, que no rompe, que no parte, que no destruye la sociedad, la concepción que no expulsa a ciudadanos de esa sociedad, sino que los atrae porque constituye un marco dentro del cual todo el mundo quiere vivir
Porque al final el liberalismo es una ética del respeto al prójimo, y todos, en última instancia, queremos ser respetados. No todo el mundo quiere respetar, pero todo el mundo sí quiere ser respetado. Y para coexistir pacíficamente en sociedad, necesitamos que unos respetan a los otros y los otros respetan a los unos. Y el respeto comienza por no tratar a los demás como tus siervos, por no expoliar, por no robar, por no maltratar a los demás. Y si lo haces, muchos de ellos se te terminarán yendo. Por eso ese exilio fiscal es tan revelador de tantas cosas que funcionan mal dentro de esta sociedad donde rige el concepto de justicia de Rawls, el concepto de justicia socialdemócrata, donde el Estado, por necesidad, está continuamente interfiriendo en la vida de las personas, en cómo cada una de las personas decide vivir su propia vida.